Comprender el conflicto entre Israel y Palestina. El sábado 7 de octubre de 2023, un grupo extremista islámico llamado Hamás desató un poderoso ataque contra Israel, dando inicio a un nuevo capítulo en la larga saga de conflictos y guerras en la región. Mientras nosotros, al otro lado del mundo, observamos la situación desde la comodidad de nuestros sofás, a menudo la vemos como algo simple. Sin embargo, es esencial comprender la complejidad de la situación. A pesar de que mis observaciones personales y contactos en la región incluyen a individuos notables tanto judíos como palestinos, quiero destacar que un análisis basado en la investigación del comportamiento humano y de la historia de Medio Oriente nos brinda una comprensión más profunda de las causas subyacentes de este conflicto duradero. Orígenes de Israel y Palestina. El Estado de Israel hoy en día es bastante nuevo, creado en 1948, pero la historia de los judíos palestinos israelíes, es decir, el pueblo que habitaba este pedazo de tierra, se remonta mucho tiempo atrás y está bien publicada, principalmente porque es una tierra considerada santa por tres religiones diferentes: Islam, cristianismo y judaísmo. Entonces, ¿cómo empezó todo? Bien. Algunos dicen que la Biblia o la Torá son suficientes para explicar el origen del pueblo judío y el Corán para explicar el origen del pueblo árabe. Otros solo se aceptan evidencias arqueológicas más concretas y hay personas que piensan que es una mezcla de las dos. Según las escrituras, el pueblo judío es descendiente de Abraham, que vivió en Mesopotamia y recibió la promesa de Dios de heredar la tierra de Canaán, que es este pedazo de tierra aquí. Sus descendientes con el tiempo terminaron formando 12 tribus diferentes. No voy a entrar en detalles, pero aquí terminaron en Egipto, luego fueron esclavizados y luego liberados por Moisés, quien los trajo de regreso a Canaán, donde tuvieron que conquistar al pueblo que allí vivía. Después de un tiempo, el reino de Israel se estableció con personajes famosos como David y Salomón y construyeron el templo de Jerusalén. El reino terminó dividido en el norte y el sur, con el reino de Israel y el reino de Judá. Los asirios conquistaron el reino de Israel desde el norte en el año 721 a.C., y solo quedó Judá, que fue conquistada por un corto tiempo por los babilonios. Los babilonios destruyeron el templo y se llevaron cautivos a varios judíos con ellos. Cuando los persas tomaron el control, dejaron que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran otro templo. Ahí es donde más o menos termina el Antiguo Testamento. Algunas versiones de la Biblia tienen algunos apócrifos y también la Torá habla un poco más adelante, por ejemplo, sobre cómo los judíos terminaron expulsando a los griegos que estaban profanando el templo en Jerusalén en la revuelta de los macabeos. Por otro lado, el pueblo árabe también es descendiente de Abraham. Abraham pudo tener un hijo con su esposa, pero como estaban teniendo problemas para concebir, su esposa le permitió tener un hijo con su sirvienta. Más tarde, cuando Abraham finalmente tuvo un hijo con su esposa, Sara, tomó a Hagar, la sirvienta, y su hijo Ismael, y los envió al desierto, que se cree que fue el punto de partida de la ascendencia árabe. Estas son las explicaciones de las escrituras, pero lo que dicen los arqueólogos e historiadores es que el origen del pueblo israelí y palestino comenzó en la misma región. Los hebreos fueron uno de varios pueblos pequeños que aparecieron en Canaán durante la Edad del Bronce. En ese momento, Grecia, Egipto y el Imperio hitita eran las civilizaciones más grandes en la región que luchaban por la tierra. Luego vino el periodo homérico, cuando varias de estas civilizaciones colapsaron. En ese vacío de poder, muchas tribus y pueblos más pequeños aprovecharon la oportunidad y se expandieron. Dos de estas tribus se convirtieron en reinos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Cada uno de estos reinos tenía sus propias creencias y mitologías de origen, siendo el norte politeísta y el sur monoteísta. Una de estas tribus que también creció y se convirtió en un reino fueron los filisteos, el más famoso de los cuales fue Goliat, el gigante de la historia bíblica que fue asesinado por David. El origen del nombre Palestina proviene de los filisteos. Sin embargo, cuando llegaron los imperios asirios, conquistaron el reino de Israel desde el norte, y solo quedó Judá, que fue conquistada brevemente por los babilonios. Los babilonios destruyeron el templo y llevaron a cautivos a varios judíos con ellos. Cuando los persas tomaron el control, permitieron que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran otro templo. Ahí es más o menos donde termina el Antiguo Testamento. Después de esto, la historia continúa con la dominación romana de la región, la expansión del Imperio Romano y la posterior conquista de Jerusalén, que resultó en la destrucción del templo.
Solo queda el Muro de las Lamentaciones como un vestigio de ese antiguo edificio. La era otomana y las migraciones judías. Durante la época del Imperio Otomano, muchos judíos se asentaron en la región. Los judíos tenían una vida un poco mejor en el Imperio Otomano en comparación con la persecución que enfrentaban en Europa. Los otomanos eran más tolerantes con los judíos que con los cristianos, siempre y cuando pagaran impuestos, aunque esto variaba según el gobierno de la época. Además, muchos judíos se enriquecieron al servir como intermediarios en el comercio entre el mundo cristiano y musulmán. Sin embargo, a medida que avanzaba la historia, los sentimientos antisemitas resurgieron. La Inquisición en España, por ejemplo, resultó en la persecución y asesinato de miles de judíos, y aquellos que sobrevivieron fueron obligados a convertirse o exiliarse. En otras partes de Europa, los judíos también enfrentaron persecución. Mientras tanto, en la península ibérica, se produjo la Reconquista y las Cruzadas, lo que aumentó los sentimientos hostiles hacia los judíos. A medida que se expandía el conflicto entre cristianos y musulmanes, los judíos que antes vivían en armonía en las regiones musulmanas también enfrentaron persecución. En la región, los otomanos dominaban, y los judíos encontraron un refugio relativamente seguro. Sin embargo, a medida que Europa se volvía más hostil, muchos judíos emigraron a América y otros lugares. En la península ibérica, se produjo la Inquisición, que resultó en la muerte de miles de judíos y la conversión forzada de otros. Algunos sefardíes se asentaron en la península ibérica, mientras que otros askenazíes emigraron a Europa del Este y más al norte de Europa. Durante siglos, los judíos enfrentaron persecuciones, pero también prosperaron en varias comunidades. La región experimentó una serie de cambios a medida que los imperios se sucedían, desde los otomanos hasta los británicos y franceses. El surgimiento del sionismo y la Primera Guerra Mundial. La región vio el surgimiento del sionismo, un movimiento que buscaba la creación de un Estado judío. Los sionistas argumentaban que los judíos deberían tener un lugar propio para evitar la persecución. Sin embargo, los otomanos no estaban dispuestos a permitir esto, ya que también tenían problemas con los árabes locales y no querían más tensiones en la región. Luego llegó la Primera Guerra Mundial y los otomanos se aliaron con Alemania en la contienda. Los británicos solicitaron ayuda a los judíos, prometiendo apoyo a la creación de un Estado judío si colaboraban. Al mismo tiempo, hicieron una promesa similar a los árabes, prometiendo un país árabe unificado si luchaban contra los otomanos. Esto creó un conflicto de intereses. Con el fin de la Primera Guerra Mundial y el colapso del Imperio Otomano, las tierras del Medio Oriente se dividieron entre el Reino Unido y Francia. La región cambió de manos varias veces y se crearon nuevos estados, lo que generó descontento entre los árabes locales. El acuerdo de Liwa entre el Reino Unido y Francia fue especialmente controvertido, ya que dividió la región de manera arbitraria. Creación del Estado de Israel y el conflicto armado. Con el tiempo, los británicos otorgaron más autonomía a la población árabe local en Irak y Transjordania. Anunciaron su apoyo a la creación de un Estado judío en Palestina, donde ya existía una comunidad judía. Esto generó resentimiento entre los árabes locales, que no estaban contentos con la inmigración judía. Cuando más judíos emigraron a Palestina, incluidos los sobrevivientes del Holocausto, el descontento árabe aumentó. Los británicos, que gobernaban la región, controlaron la inmigración judía durante un tiempo, ya que había crecido hasta el 33% de la población en pocos años. Pero esta restricción provocó la rebelión de los sionistas que ya vivían en la región, y algunos extremistas comenzaron a atacar a los árabes locales. A medida que crecía la inmigración judía, también crecían las tensiones. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, los británicos abandonaron la región y dejaron que las Naciones Unidas se ocuparan del conflicto. La ONU propuso un plan que dividía Palestina en dos estados, uno para los judíos y otro para los palestinos, con Jerusalén como un territorio internacional. Aunque los judíos aceptaron el acuerdo, los árabes no lo hicieron y estalló un conflicto armado. Los israelíes llaman a esta batalla la Guerra de Independencia, mientras que los palestinos la llaman la Nakba, que significa la catástrofe, principalmente porque muchas comunidades palestinas fueron destruidas en esta guerra y alrededor de 750.000 palestinos fueron desplazados. La guerra árabe-israelí y el conflicto continuo. Al día siguiente de la declaración del Estado judío,
los países árabes vecinos invadieron Israel desde todos los lados, dando inicio a la segunda fase del conflicto, la Guerra Árabe-Israelí. Al final, Israel ganó, conquistando más tierra, mientras que Egipto tomó el control de Gaza y Transjordania se hizo cargo de Cisjordania. Cambiaron el nombre del país a Jordania con este conflicto, y más palestinos fueron desplazados. Israel hizo acuerdos de paz con Egipto y luego devolvió el Sinaí. Declaró a Jerusalén como la capital del país y comenzó a construir asentamientos en territorio palestino, una acción que la ONU consideró ilegal. En 1967, las tensiones aumentaron entre los países y estalló la Guerra de los 6 días. Israel sorprendió a sus vecinos atacando primero y logró una victoria rápida, duplicando su territorio y conquistando Jerusalén Oriental, Cisjordania y la Franja de Gaza. Después de la guerra, los palestinos quedaron bajo la ocupación israelí, lo que generó más tensiones y conflictos. Los intentos de paz se hicieron y deshicieron a lo largo de los años, con acuerdos intermitentes y desacuerdos constantes. El conflicto incluyó eventos como la Segunda Intifada y la construcción del Muro de Separación israelí. En 2005, Israel abandonó la Franja de Gaza, entregando el control a los palestinos en la región, pero manteniendo el control sobre las fronteras. Esta retirada llevó al ascenso de Hamas, un movimiento islamista palestino que, en 2006, ganó las elecciones en Gaza y se apoderó del control de la franja, lo que desencadenó conflictos tanto con Israel como con la autoridad palestina. El conflicto ha continuado con ciclos de violencia, como las guerras en Gaza y los enfrentamientos en Cisjordania. Las tensiones se mantienen altas, y las soluciones al conflicto parecen esquivas. Factores como la disputa por Jerusalén, el estatus de los refugiados palestinos y la cuestión de los asentamientos israelíes siguen siendo obstáculos para la paz. Conclusión y reflexiones. El conflicto entre Israel y Palestina es profundamente arraigado y complejo. Se extiende a lo largo de décadas y está marcado por un profundo sufrimiento y pérdida de vidas de ambos lados. Además, es un conflicto que ha atraído la atención y la participación de la comunidad internacional. Las raíces de este conflicto son diversas, desde cuestiones religiosas y territoriales hasta la lucha por la autodeterminación y la seguridad. El apoyo internacional y las negociaciones han intentado abordar estas cuestiones a lo largo de los años, pero una solución duradera sigue siendo esquiva. Es importante tener en cuenta que, en cualquier conflicto, hay una amplia gama de perspectivas y experiencias. Comprender la historia y los matices del conflicto es fundamental para cualquier esfuerzo de resolución pacífica. A medida que continúa el conflicto, es importante que la comunidad internacional siga buscando formas de promover un diálogo constructivo y encontrar una solución que permita la coexistencia pacífica de ambas comunidades en la región. Espero que esta explicación detallada haya arrojado luz sobre el origen y la evolución del conflicto entre Israel y Palestina, así como las complejidades y desafíos que enfrenta.